Hola, aquí Israel, para informar que les traigo un nuevo capítulo de la Casa Potter Greengrass. Gracias por esperar. He tenido días difíciles por el trabajo y la escuela e intentaré no ausentarme mucho tiempo. Capítulo 21. 5 de septiembre de 1994. Hogwarts, Escocia. Todos entraron a la nueva clase de estudios muggles y mágicos que todos debían cursar este año. Un hombre que no había estado en el banquete inaugural estaba apoyado en su escritorio. Vestía un elegante traje muggle, con una gran pantalla detrás. Había algo en su porte que hizo sospechar a Harry que no era británico. Con Daphne y los demás a su lado, se sentó a la mesa con Daphne. Malfoy y los suyos los miraron con descontento. A los Gryffindor que lo rodeaban no pareció importarles. Harry dudaba que esa hubiera sido la misma reacción al comienzo del curso pasado. ¿Qué es eso?, preguntó Daphne, mirando una máquina en un carrito. Un proyector, dijo, pues nunca había visto uno en el mundo mágico. Parecía antiguo, con una vela detrás de la película, pero Harry sabía lo que era. ¿Qué hace?, preguntó, mirando entre él y el gran lienzo blanco detrás del hombre. ¿Es como las películas que nos enseñó Hermione? Sí, no puedo esperar a ver qué hacen Malfoy y los demás, le susurró. Neville y Tracy se habían sentado detrás de ellos y Hermione y Blaise a su derecha. La campana de la torre del reloj resonó por los pasillos y el hombre cogió la varita que tenía sobre el escritorio y la agitó para cerrar la puerta. Bienvenidos. Soy el señor Bouvier. Esto es cultura muggle y mágica, y durante los próximos 2 años, planeo guiarlos a través de ambas. ¿Por qué necesitamos saber sobre los muggles? Somos magos, gruñó Malfoy. El hombre no pareció desconcertado. Muy buena pregunta. Empezaría con una contrapregunta antes de responder. ¿Por qué necesitamos enseñarle a los no magos sobre la sociedad mágica? Harry decidió que el hombre era estadounidense. Al llamarlo, por favor, dígame su nombre. Usted, señorita, parece que tiene la respuesta, le dijo el profesor a Hermione. Hermione Granger, profesora Bouvier. Es importante porque la mayoría de los nacidos de muggles no saben nada sobre la sociedad mágica cuando llegan a Hogwarts, y a menudo se ven perjudicados durante un tiempo por no saberlo. Muy bien, señora Granger. Y solo es el señor Bouvier, por favor. Llamarme profesor me recuerda a mi padre, que fue profesor en Princeton, le dijo el hombre. Muchos quedaron confundidos ante ese comentario. Como algunos de ustedes ya habrán adivinado, crecí en Estados Unidos. Asistí a Ilvermorny en Massachusetts antes de obtener mi maestría en Historia Mágica y Estudios Culturales en Killingsworth, Colorado. He estado en Australia los últimos años en una de sus escuelas, Hostelwald, en Queensland. Antes de todo eso, crecí en una casa de no mag en Cambridge, Massachusetts, les contó el hombre. Supongo que contrataron a una sangre sucia para envenenarnos, murmuró Malfoy. Algunos a su alrededor rieron. Ni siquiera se viste bien, señaló Pansy. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que acabo de decirle?, preguntó el señor Bouvier en dirección a Malfoy. Malfoy lo miró con frialdad. No, señor. Bien. Les advierto a todos. Mis padres y mi hermana son no magos. Al igual que gran parte de mi familia. Yo, un primo y una tía somos magos de primera generación. Algo que no está mal visto de donde vengo ni en Australia. Ya he oído algunos comentarios y no los toleraré. Se supone que esta clase les ayudará a integrarse y comprender tanto el mundo no mago como el mágico. Tendremos excursiones durante todo el año y espero que se comporten lo mejor posible. Esta será su única advertencia. Si arman un escándalo intencionadamente en una excursión, menosprecian a otro estudiante por su herencia o les va mal en esta clase, se lo dirán a la directora McGonagall, dijo el señor Bouvier, mirando a su alrededor. Me han dicho que cualquiera que no obtenga una calificación de aceptable repetirá esto cada año hasta que la obtenga. ¿Entendido? Sí, señor, repetía la mayoría en la sala. Ahora ya sabemos por qué un no mago debería aprender sobre la sociedad mágica. ¿Por qué alguien criado por un mago debería saber sobre el mundo y la sociedad de los no magos? Por favor, le indicó a Malfoy, no necesito saber nada de los muggles. No son nada comparados con lo que puede hacer un mago, replicó Malfoy. ¿Cuál es su nombre, por favor?
Vástago Draco Malfoy, de la noble casa Malfoy. Ah, señor Malfoy, sabe que sus títulos no significarían nada si anunciara eso, digamos, en casi cualquier calle de Londres si saliera del caldero chorreante. Así se llama ese pu, ¿verdad? Sí, señor, confirmó Hermione. El señor Bouvier asintió. Malfoy le restó importancia. ¿Por qué iba a entrar al mundo Muggle? No sé tú, pero en las 2 semanas que pasé en Londres antes de venir aquí, comí en muchos restaurantes, vi algunas películas e incluso una obra de teatro. Nada de eso estaba realmente disponible en el callejón Diagon. Tardé 2 días en comer en los 3 restaurantes y en los pocos que había. Encontré mucha comida anticuada y sosa, respondió. ¿Cuál es su restaurante favorito, señorita? Daphne Gringres, señor. El extremo de la varita es mi favorito en el callejón Diagon, pero últimamente he descubierto que me gusta lo que los muggles llaman comida india, le dijo. Daphne había ido directamente al Deli Express las 2 veces que habían estado en el centro comercial después de probar algo de Hermione. Parvati y Lavender parecieron algo sorprendidas. Ron y los Slytherin que no habían asistido al entrenamiento este verano parecían confundidos. Yo también tengo debilidad por el tailandés, pero veo que has estado en el mundo de los no magos. ¿Y usted, señorita, sabe lo que es una película? Pansy miró al profesor. No, por favor, anuncie su nombre la primera vez que lo llame. Heredera Pansy Parkinson, dijo, con un tono significativo. Él le lanzó una mirada interrogativa a Daphne. ¿No era Pansy heredera secundaria? Daphne llevaba puesta la máscara. Bien, vayamos al revés. Te explicaré las películas en un momento. ¿Quién conocía el Estatuto Internacional del Secreto antes de que te ofrecieran un puesto en Hogwarts? La mayoría levantó la mano. Hermione, Dean y él no lo hicieron. Supongo que los 3 son de primera generación. Soy el profesor, el señor Bouvier, dijo Hermione. ¿Y tú, Dean Thomas? Mi madre me dijo que mi padre era mago el día que recibí la carta. No conocía nuestras leyes, añadió Dean. ¿Y tú, Harry Potter, señor? Fui criado como no mag, dijo, prefiriendo mucho más ese término. El profesor asintió, indicándole que sí. Entonces, supongo que su llegada aquí fue un gran choque cultural. ¿Qué le resultó más confuso, señorita Granger? No entendía por qué tantos me menospreciaban o se burlaban de mí porque no tenía padres mágicos, dijo con la voz un poco baja. Típico de la sangre sucia, se quejó Malfoy. ¿Quieres decirlo más alto? Lo desafió Harry, empezando a cansarse del rubio presumido. Chicos, presten atención, les gritó el señor Bouvier, mirándolos a él y a Draco. Daphne le dio un codazo. Lo siento, señor Bouvier, dijo Harry. Señor Potter, sé que sus padres eran magos, pero usted se crió en el mundo de los no magos. ¿Qué le resultó más confuso? Harry miró a su alrededor un momento. Daphne puso su mano sobre la suya. Todo, señor. El hombre lo miró. ¿Por qué? Miró a Hermione y Daphne. Bueno, todo se hacía con magia. Es increíble, pero no había electricidad, así que por la noche solo se iluminaban con lámparas de gas o velas. No había teléfonos, ni televisores, ni maneras fáciles de escuchar música. Es genial estar en todas partes en cuestión de segundos o instantes, pero también es muy incómodo. A veces era agradable simplemente tomar el metro para hablar o leer mientras viajabas. ¿Por qué viajarías en un tubo?, preguntó Nat desde un lado. Un metro en Londres es lo que los estadounidenses llamamos metro. Cuando muchos lo miraron con cara de pocos amigos, sobre todo porque no habían podido dar un paseo así este verano, el señor Bouvier continuó, es un tren subterráneo. Los NOMAD los usan en muchas grandes ciudades para desplazarse, así que creo que ya se están haciendo una idea de las diferencias. Algunas de las mayores diferencias entre los mundos son la población y la tecnología. ¿Sabían que los NOMAD tienen armas que podrían destruir una ciudad entera en segundos? Eso no es posible, dijo Pansy, sin parecer tan segura. Le aseguro, señorita Parkinson, que es posible y se ha hecho 2 veces. Más de 70.000 personas murieron en segundos entre 2 bombas diferentes. Kilómetros de ciudades quedaron reducidos a nada. Luego, hace solo unos años,
Hubo un incidente. Se infringió el Estatuto Internacional del Secreto. El gobierno estadounidense creyó que una embajada había sido bombardeada y estaba siendo atacada en Oriente Medio. Resultó ser una pelea entre magos. Mientras la pelea continuaba, las tropas estadounidenses respondieron y mataron a 5 magos y 3 brujas con armas de fuego modernas y algo llamado granadas. Aprender cuándo actuar como un no mag y cuándo como un mago podría haber evitado ese incidente, dijo el hombre. Muchos en la sala parecían inseguros y molestos. No hay 70.000 magos en Britania, susurró Daphne junto a él. ¿Es cierto? Sé que los estadounidenses bombardearon Japón durante la Segunda Guerra Mundial con bombas atómicas, respondió Harry. Muy bien, señor Potter. Sí, el gobierno estadounidense, durante la Segunda Guerra Mundial, desarrolló bombas atómicas. Equivaldrían a varios millones de maldiciones explosivas detonadas a la vez. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas antes de que Japón se rindiera. Es bien sabido que esas bombas destrozaban cualquier barrera que alcanzaban, y ningún investigador mágico ha encontrado aún nada que pueda evitarlo con esas armas, les dijo. Se estima que más de 300 magos murieron también esos días. Daphne tomó su mano debajo de la mesa. Sin embargo, hay muchas cosas buenas. Tengo algunas películas de una serie llamada Maravillas Modernas que me gustaría mostrarles al comenzar nuestra primera sección. A lo largo de este año y el próximo, tendremos secciones de 4 a 6 semanas, alternando entre el mundo no mago y el mundo mágico. Esta primera sección repasará los avances que los no magos han logrado en los últimos 100 años. La siguiente sección tratará sobre las tecnologías mágicas y cómo usamos la magia para lograr algunas de las mismas cosas que los no magos hacen. Para Navidad, planeo repasar la moneda y la cultura locales aquí en Gran Bretaña. Nuestra primera excursión será a un centro comercial no mago en Inverness durante las vacaciones de Navidad, para quienes se queden a dormir. La siguiente debería ser en febrero al Ministerio de Magia, y luego en abril, después de que repasemos el transporte no mago, les dijo el señor Bouvier. Ahora, veo que muchos de ustedes parecen estar muy confundidos. Señorita, ¿ha estado en el mundo de los no mag? Le preguntó el señor Bouvier a Tracy. Tracy Davis, señor. Lo hice el verano pasado. Bien. ¿Qué te pareció confuso? Todos los automóviles y la gente. Nunca había visto tantos, respondió Tracy. El hombre sintió. Sí, eso puede ser intimidante en un lugar como Londres. La última vez que lo comprobé, hay unos 3.800 no magos por mago en Gran Bretaña. Eso significa que, por cada uno de nosotros, habría que llenar Hogwarts 6 o 7 veces para igualar la cantidad de estudiantes no magos. Si consideramos que hay unos 560 estudiantes ahora mismo, hay más de 2 millones de no magos en equivalencia. En Estados Unidos son unos 2.000 por no mago. De media, suele ser de unos 2.800 por no mago en todo el mundo. Los no magos no superan en número por mucho. Es realmente asombroso, si lo piensa. Ahora, señora Davis, ¿qué le gustó? El rostro de Tracy se iluminó tras su expresión preocupada y se sonrojó un poco. La ropa. Harry notó que muchos en la habitación parecían un poco molestos, incluso Malfoy. El señor Bouvier rió. Por tu expresión, supongo que te sorprendió un poco cómo se visten los nómad. Sí, señor. Por eso me contrataron y por eso este curso durará 2 años. Para quienes deseen tomar clases avanzadas, empezaré a ofrecerlas el año que viene. Ahora quiero mostrar lo que los Muggles llaman una película. Tengo un proyector modificado y algunos clips cortos para destacar algunas de las diferencias y los momentos históricos importantes que han ocurrido en el mundo Muggle. Esto va a ser interesante, le susurró Harry a Daphne cuando el señor Bouvier fue a encender el antiguo proyector Muggle. No mag. Le gustaba más eso. Proyector. 8 de septiembre de 1994 Hogwarts, Escocia. Tracy miraba con anhelo la mesa de Gryffindor. Odiaban no poder ir y sentarse con Neville. Aunque tenían un acuerdo de noviazgo, Slytherin no se relacionaba con Gryffindors a menos que fuera necesario o en privado. Algunos de esos muros estaban derrumbándose, y fuera del gran comedor o de las zonas comunes de Slytherin, pasaban todo el tiempo posible con sus aliados.
Simplemente era demasiado pronto y sus padres podrían sufrir las consecuencias si se excedían demasiado rápido. «Estás soñando despierta otra vez», dijo Daphne a su lado. «¿Por qué tenemos que sentarnos todos así en nuestras mesas?», murmuró Tracy, sabiendo perfectamente por qué. «Tradición», dijo Millie desde el otro lado. «¿Hay alguna regla escolar que nos obligue?», insistió Tracy. «Ninguno que yo sepa, pero queremos molestarlos». Blaise señaló con la cabeza hacia el otro extremo de la mesa. «Todos buscan una salida con estas nuevas reglas. Ayer los errores interrogaron a Hicks», añadió Blaise. Hicks, de 7º año, tenía el ceño fruncido, el mismo que había tenido el día anterior. Corría el rumor de que tenía una audiencia en 2 semanas por el objeto encantado que habían encontrado. Algunos en el colegio no se habían tomado en serio la advertencia de la directora McGonagall. A una estudiante de 3er año de Ravenclaw que estaba llorando se la habían llevado el martes por la mañana por algo que sus padres le habían dado y que se suponía que aumentaría su inteligencia, pero que tenía algunos encantos ilegales. Neville lo miró. Había estado hablando con Harry, Hermione y algunos otros. Saludó tímidamente con la mano y ella le devolvió el saludo con la mayor discreción posible. Blaise miró a Daphne desde el otro lado de la mesa. «¿En qué estás pensando, Daphne?». Miró a su alrededor. Story la observaba. «Hablamos de eso luego». Llegaron las lechuzas y Tracy se alegró de ver la lechuza de sus padres. Tomó la carta antes de que volara hacia Roger. La guardó en su bolsillo para más tarde. Al igual que Daphne, no le gustaba que la gente la mirara por encima del hombro. Al hacerlo, un cárabo aterrizó frente a Blaise. Este tomó el profeta y metió una hoz en la bolsa de la pata. Empezó a comer huevos y tostadas cuando Blaise murmuró que Morgane se lleve sus almas. «¿Qué pasa?», preguntó Millie. Blaise giró el periódico para que todos pudieran ver los titulares. «Barty Crouch, señor y Barty Crouch, Jr., condenados a besarse con un demente». Tracy miró hacia los Gryffindors. Neville ya se había levantado y se dirigía hacia las puertas. Desde allí pudo ver su expresión tormentosa. Harry y Hermione lo seguían. Vio a Susan, Hannah y Ernie levantarse. Sin darse cuenta, ya se había levantado y salido corriendo del pasillo. Se unió a los Hufflepuff. «¿Dónde está?», preguntó, sin ver a Neville ni a los demás. «No lo sé, ya se habían ido». «¿Se pondrá bien Neville?», preguntó Susan. Sus compañeras de dormitorio se le unieron mientras miraba a su alrededor. «Tracy, cálmate un momento. ¿A dónde iría Neville si estuviera molesto?», le preguntó Daphne. Volvió a mirar a su alrededor. «La torre de Gryffindor o los invernaderos», respondió. «Entonces iré con vosotros a los invernaderos». «¿Alguien sabe dónde está la sala común de Gryffindor?», les preguntó Daphne. No esperó a oír nada más y se dirigió hacia los invernaderos. «Tracy, espera», gritó Daphne detrás de ella. Ella no lo hizo. Casi 10 minutos después, lo encontró con Harry y Hermione en el invernadero 8. Era el invernadero donde Sprout albergaría los nuevos proyectos estudiantiles este año. Aún no se había plantado nada, pero ya estaban preparadas las mesas, las mesetes, la tierra, el estiércol y todo lo necesario para mantener vivas las plantas. Neville paseaba de un lado a otro por el pasillo. «Un beso. Eso es todo lo que van a conseguir. Supongo que es mejor que dejarlos en Azkaban», decía Neville enojado. «Neville, ¿por qué estás tan molesto por esto?», preguntó Hermione. Tracy entró corriendo y él apenas tuvo tiempo de verla antes de que ella lo abrazara. Dio un respingo antes de que ella sintiera sus brazos sobre sus hombros. Se tambaleó hacia atrás y ambos casi se caen. «Porque Barty Crouch Jr. fue uno de los que atacó a su familia», dijo Harry, con un tono de disgusto. A ella no le importaba. Neville la necesitaba y no iba a dejar que siguiera ese camino. Hermione jadeó. «Pensé que eran los Lestrange. Bellatrix, Rudolphus y Sebastian Lestrange torturaron a mis padres hasta volverlos locos», les dijo Neville con voz dura. «Crouch fue quien me torturó a mí». «Ay, Neville», dijo Hermione. «¿Por qué no nos lo dijiste?». «Fue algo privado», dijo Harry. «Solo sé por Amelia y otros cuando saldrán mis padres». Tracy lo abrazó con más fuerza. «Eres un hombre mejor», le dijo.
Los Lestrange deberían unirse a él, respondió Neville con voz ronca. Eso no te corresponde a ti decidirlo. Tienes más razones que la mayoría para desearlo, pero no deberías decidir el destino de otros de esa manera, le dijo Tracy. Tenemos leyes y castigos. Padre me dijo que a los Lestrange no los besaron porque son sangre pura y alguien les pagó a ciertos miembros del Vicengamot. Todos los mortífagos salieron airosos de esa manera, dijo Daphne. Hasta ahora, añadió Harry, levantó la vista al sentir a Neville temblar. Harry acababa de darle una palmadita en el hombro. ¿Sabes que estamos aquí? Neville asintió. Hermione se acercó e intentó abrazarlo. Tracy no la soltaba. Lo siento, Neville. Se hizo algo de justicia, respondió Neville. ¿Quieres que esperemos afuera?, preguntó Daphne. Neville negó con la cabeza. Quiero a mi familia y amigos, dijo, extendiendo la mano hacia Harry y se abrazaron. Familia, afirmó Harry. Tracy abrazó a Neville con todas sus fuerzas. Quizás, algún día, formaría parte de su familia. Era una idea aterradora a sus 14 años, pero era lo que se esperaba de ella como su prometida. Además, empezaba a gustarle la idea, de vuelta en el gran salón. Blaise no se sentía cómodo con ser excluido. Comprendía la importancia de proteger a los jóvenes de su alianza. Al mismo tiempo, se sentía conectado con los otros 3 chicos de su edad en el grupo. No estaba acostumbrado a eso. Su madre siempre parecía temer la soledad. Sus 7 maridos lo demostraban. Todos habían corrido un destino inesperado en los 2 años siguientes a su matrimonio. Estaba convencida de que era una maldición, pero ninguno de sus otros familiares sufrió tanto. Blaise no estaba seguro de que no fuera su abuelo. Una de sus tías, en una ocasión, había dicho que era una maldición que su abuelo le había lanzado tras huir de Italia. Blaise era sangre pura. Eso era un hecho. Su padre había adoptado su apellido para salvar a su madre. Terence Travers, hermano de Lord Horace Travers, entonces Terence Savigny, había sido su padre biológico. Al nacer, su abuelo reconoció a Blaise como hijo de la casa de Savigny, séptimo en la sucesión a dicha casa. Al adoptar su padre el apellido materno y su abuelo la negativa de Blaise a adoptar el de su padre biológico, se le negó el derecho de nacimiento a reclamar la casa de Travers cuando su tío fue a Azkaban por servir al Señor Oscuro. Sus 2 primos habían muerto luchando por el Señor Oscuro cerca de su primer cumpleaños. Su madre estaba disgustada porque Blaise no podía reclamar su derecho de primogenitura debido al rencoroso padre, pero había endosado parte de esa responsabilidad a su tercer marido. El caballero mayor deseaba un hijo varón, y a los 5 años fue adoptado parcialmente como Thatcher, y su madre lo llamó Lady Thatcher, y luego Savigny cuando recuperó su apellido tras su muerte. Llevaban 2 años casados. Ella quedó muy afectada tras esa muerte y nunca volvió a ser la misma mujer feliz que él recordaba de joven. Alrededor de su 8º cumpleaños, ella se casó de nuevo. El señor Turner solo duró 6 meses antes de que un punk lo atrapara en un páramo. Luego estaba el anciano señor Barnes. Duró 2 meses. Ninguno de los 2 hombres tenía otros herederos ni familia, y su madre heredó todo lo que tenían. Su 6º marido, cuando tenía 11 años, se declaró inválido en su divorcio, y el matrimonio se disolvió cuando él cumplió 12. Su último marido era un imbécil llamado Jack Sloper. Al principio era afable y simpático. Blaise se dio cuenta, y se alegró de que su madre nunca lo descubriera del todo antes de que el imbécil muriera en una pelea de bar a principios del año pasado. A lo largo de su vida, los hombres iban y venían de su vida. El único que realmente recordaba era Lord Thatcher, y esos recuerdos eran los mejores. El hombre parecía amarlo de verdad y tratar a Blaise como a su hijo. Madre estaba tan hastiada de todos los hombres que habían entrado y salido de su vida, que había jurado no volver a tener maridos. Si Blaise volvía a ver a su abuelo, se enfrentaría al viejo Lord Savigny por esto. Al ver cuánto sufría su madre, Blaise nunca sintió deseos de acercarse a nadie. Era distante. Nunca entablaba conversaciones profundas ni se comprometía con nada más allá de lo necesario para mantener las alianzas de su madre y hacerse amigo de los hijos de sus alianzas. Por eso,
Le molestaba que Neville pareciera tan molesto y que lo hubieran enviado de vuelta allí como un perro faldero. Estaba seguro de que Daphne no le habría ordenado nada a menos que realmente confiara en él. Le había pedido que cuidara de su hermana, alguien a quien sabía que apreciaba. Millie se sentó a su lado. ¿Van a estar bien? Creo que Neville está molesto por alguna razón, dijo Blaise en su tono indiferente. ¿Qué pasó?, preguntó Storie sin escuchar lo que había dicho. Blaise se encogió de hombros. No sé. Tracy echó un vistazo al papel y salió corriendo tras Longbottom, dijo en voz baja, para no ser escuchado por nadie más a su alrededor. Storie recogió el periódico. Tras un momento, frunció los labios. Madre y padre nos dijeron que Crouch fue uno de los que atacaron a los Longbottom. Lo dice aquí mismo, afirmó. Se inclinó para leer el artículo. Blaise no tardó mucho en comprenderlo. No sabía qué había pasado con los padres de Neville. Su madre nunca se lo había enseñado. Frunció los labios. Maldita sea, exclamó la niña de 12 años. No había llegado muy lejos en la primera página cuando vio el siguiente titular: Dumbledore implicado en 4 casos de robo de línea. Crouch padre admite haber colaborado. Blaise arqueó una ceja. Como jefe del Departamento de Investigación Criminal, Crouch admitió haber ayudado a Dumbledore, Bagnell y algunos otros a ocultar pruebas de testamentos y confiscar bóvedas para apoyar a los vocingleros del ministerio. Maldijo en voz baja al ver los nombres de Black, Potter, Pruitt y M. Mackinnon. Habían tenido éxito con los Pruitt y los M. Mackinnon. Maldita sea, murmuró para sí mismo. 12 de septiembre de 1994. Los bosques de Albania. La mujer de la barra era bastante atractiva. Sus largas pestañas, sobre sus ojos parpadeantes, atraerían a casi cualquier hombre. Su generoso busto haría babear a cualquiera. Su cintura estrecha y sus quederes anchas serían el soporte perfecto para mantenerla retorciéndose debajo de ti, pero eso no era lo que buscaba, ni mucho menos. A Sevires nunca le había gustado que las mujeres fueran tan atrevidas, y ella lo estaba coqueteando con fuerza esta noche. Resopló al pensar que probablemente se debía a que no era de aquí y era el único que pagaba con dinero real. Desde Lily, no había encontrado ninguna otra mujer atractiva. ¿Quieres otro?, preguntó la mujer en un inglés con acento. Estoy bien. ¿Estás seguro de que este hombre viene todos los miércoles? Todos los miércoles. Trae su pesca y sus yerbas, las vende al boticario o al carnicero, toma unas copas y luego se va, le contó. Zappa sintió y puso otro síquel en la barra. Desapareció casi antes de que él retirara la mano. La puerta se abrió y ella asintió. Un hombre con lo que solo podría describirse como un viejo traje de cazador entró. Llevaba la capucha puesta, así que Sevires no podía verle la cara. El hombre entró, la mayoría apartando la mirada o ignorándolo. Sevires simplemente observaba. El hombre se movía como una pantera al acecho. Un viejo arco estaba a su espalda con un gran carcaj en la cadera, además de una espada. Las tierras salvajes de la zona eran muy agrestes, y si era un squib, como había oído, entonces el hombre debía ser letal para sobrevivir allí. Caminando hacia la barra, el hombre se sentó a su lado. Lo de siempre, Devon. Que sea doble, dijo el hombre. Era una voz profunda que denotaba poder. Sevires dejó 2 hacks. Yo invito, dijo, sabiendo que debía tratar bien a este hombre. En 2 semanas, Sevires no había tenido suerte buscando en el bosque. Corrían rumores de algo malo, pero no había podido encontrarlo. Se suponía que este hombre era el mejor de la zona para encontrar cosas en el bosque. ¿Quién eres? Un hombre de la oscuridad, respondió Sevires, reconociendo al instante su naturaleza. Si no tuviera que revelar su nombre, no lo haría. Antes de que pudiera decir nada, un cuchillo apareció y aterrizó entre los dedos de su mano derecha. Instintivamente, lo retiró y su varita llegó a su mano. Yo no lo haría, si fuera tú, advirtió el hombre. La mayoría de los presentes en la barra seguían con sus asuntos, pero algunos miraron a su alrededor. Sevires tardó un instante en darse cuenta de que otro cuchillo ya estaba en las manos del hombre, cerca de su garganta. No trato con la oscuridad. O me dices quién eres realmente y qué quieres, o la oscuridad tendrá un seguidor menos. Luchó por disimular una mueca de desprecio.
Severe Snap. Me enviaron aquí para encontrar algo y me dijeron que eres el mejor rastreador de la zona. La capucha del hombre se había movido y finalmente pudo ver un rostro lleno de cicatrices. Sevires conocía ese tipo de cicatrices y esta vez sí que esbozó una mueca de desprecio. El rostro del hombre se torció en una sonrisa maliciosa. Veo que reconoces lo que soy. No sirvo a la oscuridad ni me enfrento a quienes lo harían. Ni siquiera Gravex se atreve a entrar en mi territorio. Sevires frunció los labios. Yo también lucho contra la oscuridad. Si me ayudas a encontrarla, te la pagaré generosamente. Metió la mano lentamente en el bolsillo y sacó una bolsa llena de monedas. Los galeones no significan mucho por aquí, le dijo el hombre, sin apartar aún el cuchillo. Estos son florones de oro y platino, 50 de cada uno. El hombre lo miró con recelo y tomó la bolsa. Al vaciarla sobre la barra, muchos a su alrededor se quedaron en silencio al oír el tintineo del metal. Todas medían unos 2,5 centímetros. Los florones de oro valían 2 galeones cada uno, los de platino, 10. Era una pequeña fortuna para alguien acostumbrado a vivir en la naturaleza. Gano 10 veces esto cada vez que traigo un dragón, 15 si sigue vivo. Quiero el doble, dijo el hombre. Tienes hasta la luna llena para encontrar lo que buscas. Eso está a solo 7 noches de distancia, afirmó Sevires. Doble y hasta la luna llena. Si para entonces no encontramos lo que buscas, podemos renegociar. Sevires volvió a fruncir los labios antes de meter la mano en el bolsillo. Esas 2 bolsas eran la mitad de lo que llevaba encima y no iba a poder conseguir más hasta que pudiera volver a Gringotts, y los Goblins no manejaban ningún banco por aquí. El hombre vació la segunda bolsa. Tras asentir, le entregó 4 florones de platino a la camarera. Tu comisión y mi cuenta, Alisa. Le dedicó al hombre una sonrisa pícara. Si le añades otra, puedes tenerme todo lo que quieras hasta el amanecer. El cuchillo fue retirado y deslizado hábilmente por la manga del hombre. El otro permaneció sobre la mesa, probablemente como recordatorio de quién era y de lo que podía hacer. Sevires guardó su varita en la funda. El hombre sonrió a la camarera. Cuando vuelva, este caballero ha contratado mis servicios para la próxima semana. Le entregó otro florán de platino. Me das otro cuando regreses y tendré otro para acostarme con nosotros también, sugirió. Sabes que me gustan con un poco más de carne en los huesos, le dijo el hombre. Sabes que me gustan gruesas y largas. Quizás esta vez pueda tragármelas todas, le dijo con un guiño. El hombre esbozó una sonrisa lasciva. Sevires arrugó la nariz. No estaba seguro de si era porque esta mujer estaba dispuesta a entregarse a una criatura como esta o porque el hombre era tan indiferente a sus deseos. 17 de septiembre de 1994 Hagwitz, Escocia. Hoy el campo estaba abarrotado. Más de la mitad del colegio estaba allí para ver las pruebas para el equipo de Hagwitz. La mayoría de las demás casas estaban ansiosas por ver quiénes eran los elegidos, y mañana Gryffindor y Ravenclaw, los 2 primeros equipos de las casas que se enfrentarían este año, tendrían sus pruebas después de que se anunciara el equipo de Hagwitz. Sentados en las gradas, Daphne estaba completamente segura de que su prometido se ganaría su lugar sin mayor problema. Estaba sentada con Tracy, Millie, Susan, Hannah y Hermione. Los demás chicos estaban haciendo algo y se unirían a ellos más tarde. Harry ha crecido mucho, ¿verdad?, preguntó Tracy desde su lado. Pero todavía está delgado, comentó Hannah. Es guapo, coincidió con sus amigas. Harry estaba creciendo. Solo los de 5º año en adelante eran más altos que él en el campo, y aún así no se alejaba mucho. Como decía Hannah, era delgado, pero ella sabía que era todo músculo. Blaise es más o menos igual, intervino Hannah. Hermione levantó la vista de su tarea. Madden Hutch organizaba las cosas en el campo mientras observaban. Blaise se ha puesto en forma durante el verano, dijo Hermione. Daphne vio un ligero desafío en la mirada de Hermione. ¿Acaso Hermione encontraba atractivo a Blaise? No era la primera vez que la chica actuaba así cuando se mencionaba a Blaise. Es guapo, pero me gustan un poco más anchos en los hombros, añadió Susan. ¿Te refieres a alguien como Ernie?, dijo Hannah significativamente. O Neville, dijo Tracy, con una ligera expresión soñadora en su rostro.
Susan se sonrojó un poco. O como Neville, admitió Susan. Si haces algo más que mirar, cruzaremos nuestras varitas, advirtió Tracy a Susan, quien se rió. No me gusta Neville, Tracy. ¿Qué opinas de Lee Jordan? Les preguntó Susan. Todos miraban a Susan. Había estado dando señales de que le gustaba a Ernie todo el verano, y él actuaba como si sintiera lo mismo. ¿De dónde viene eso?, preguntó Hannah. Dijiste que te gustan con hombros más anchos y él es lindo. Eso te haría levantarte de Neville, dijo Susan con una sonrisa burlona. Será mejor que no esté en Neville, dijo Tracy entrecerrando los ojos. ¡Qué zorra! Nunca dije que Neville me gustara tanto. Tracy, te lo juro. Susan empezó a reírse al ver la mirada que Tracy le dirigía a Hannah. Entonces déjame en paz con Ernie, le dijo Susan a su amiga. Me tendiste una trampa, repitió la rubia. Esta vez, todos se rieron de ellos. Mientras el primero de los perseguidores salía corriendo, otro grupo de chicas se acercó a ellos. Daphne entrecerró los ojos al ver a Chan, Aiken, Terpin y Jones. Buenos días, les dijo Chan. Chan, respondió Daphne. Todos parecían entender que esto era un asunto entre los líderes de grupo, y Daphne era la líder reconocida cuando Harry no estaba. ¿Les importa si nos sentamos aquí? Queríamos ver las pruebas, les dijo. ¿Por qué no estás ahí? ¿Eres buena buscando?, preguntó Susan. La chica miraba a Chan. Con Potter fuera de la liga de casas, no podemos perder, respondió Chan. El rostro de Daphne era una mirada gélida hacia la chica. Chan bajó la vista hacia el campo. Todos sus amigos los miraron. Para que lo sepas, Gringres, mi padre les ofrece una alianza formal a los Potter. Daphne entrecerró los ojos. La casa Potter y la casa Gringres ya tienen una alianza formal. Tendrás que pedirle a su regente y a mi padre que se unan. Chan no parecía contento. No quiero tener nada que ver con esto, pero no es ningún secreto que Potter también ha sido declarado heredero de la casa Black. Se rumorea que Lord Black lo nombrará oficialmente vástago. No me cae bien, pero es guapo. Tengo el presentimiento de que tendremos que encontrar la manera de llevarnos bien pronto. Daphne movió la muñeca y su varita llegó a su mano. Tracy la agarró del brazo. Chan, te recomiendo que tú y tus amigos se sienten en otro lugar. La heredera Gringres y el vástago Potter tienen un acuerdo de cortejo exclusivo, dijo Tracy a su lado. Chan finalmente los miró. Al ver la mirada fría de Daphne, Chan pareció un poco preocupada. De verdad no quiero esto. Me gusta otra persona, pero ambos sabemos que si nuestros padres deciden algo diferente, no podemos oponernos a ellos. Daphne dejó escapar un largo suspiro. Sus padres le habían enseñado años atrás a controlar su temperamento y sus emociones. Excepto cuando se trataba de Harry, solía tener bastante éxito. En ese momento, estaba a punto de perder los estribos. Mantén las manos alejadas de mi novio o te juro que no tendrás manos para tocar nada más, le advirtió Daphne a la chica. Soy la prometida de Harry y seré la única. Chan frunció el ceño. Esta tampoco es mi primera opción. ¿Y qué te hace pensar que esto no es de Daphne?, preguntó Hannah. Solo pensé, quiero decir, el chico es guapo y tiene buen linaje, pero tu familia y su historia. Chan no tuvo oportunidad de terminar lo que iba a decir cuando Daphne soltó su brazo del agarre de Tracy y acercó su varita a la garganta de Chan. No te atrevas a presumir de mí ni de mi familia. En cuanto a si fue mi elección o no, te aseguro que sí. También puedo asegurarte con seguridad que mi padre y Madame Bones recibirán cartas diciendo que los Chan solo buscan oro y poder. Tu padre no será bien recibido si te ofrece una alianza como la que eres, dijo Daphne con frialdad. Tracy extendió la mano. Daphne no se había dado cuenta de que Susan, Hannah y Hermione también habían sacado sus varitas. Las otras chicas con Chan parecían muertas de miedo. Chan mantuvo la calma. Le informaré a papá, pero probablemente no me escuche. Ya sabe de mis protestas contra esa unión, dijo la guapa asiática, deslizándose por el banco para alejarse de ellas. Señora Davis, creo que tiene razón. Hay menos viento al otro lado del estadio. Chan se levantó mientras Tracy bajaba su varita. Volviéndose hacia Daphne antes de irse, Chan dijo, Potter tiene suerte de tener a alguien tan leal. Les deseo suerte a ambos.
Daphne la observó mientras se alejaba. ¿Necesitas ir a otro lugar?, preguntó Tracy. Vine a ver a Harry y Roger, dijo Daphne con frialdad. Tracy frunció el ceño. Necesitamos dar un paseo. Voy a cuidar a mi novio, le dijo Daphne. Tracy no le dio opción mientras la levantaba. Podrás hablar cuando quieras, ordenó Tracy. Las otras chicas la siguieron. Daphne cruzó las manos sobre el pecho y miró fijamente a las otras 5. Quiero ir a ver a Harry. Primero tienes que calmarte, le dijo Tracy. ¿Ella cree que mi padre va a permitir que Harry salga con ella también? Piensa, Daphne, dijo Tracy irritada. Hablaba de la casa Black. Si Lord Black nombra a Harry vástago, entonces controla esa faceta de Harry. Tú y tu padre, ni siquiera Harry, tendrían voz ni voto. La tía dijo que por eso Lord Black aún no había declarado a Harry como heredero. Harry no lo quiere y solo quiere que mi tía sea su regente, dijo Susan, dando un paso hacia Daphne. Daphne, ya sabemos cuánto te aprecia Harry. La tía no permitirá que nada se interponga entre ustedes de esa manera. Sabes que tu padre tampoco lo hará, insistió Tracy. No le interesa que Harry tenga varias esposas, y tú tampoco. Daphne los fulminó con la mirada y luego resopló. Harry es mi prometido, dijo a la defensiva. Y así seguirá siendo, intervino Hermione. Lo sé, Harry. Él nunca querría eso. Tras un segundo, Daphne suspiró. Ibas a aturdirme para evitar que lastimara a Chan, ¿verdad? Más o menos, coincidieron Susan y Hannah. Iba a atacar a Chan o a sus amigos si iban tras de ti, afirmó Hermione. Daphne resopló y luego rió entre dientes. Esperaba que una Gryffindor respondiera así, comentó Daphne. Todos rieron a carcajadas. En serio, Susan y yo estaríamos a tu lado si necesitaras nuestra ayuda, le aseguró Hannah. Daphne asintió. No será la primera vez que alguien hace esto, ¿verdad? Probablemente no. Solo prométeme que me dejarás entrar al menos en un hexágono antes de detenerme cuando empiecen a perseguir a Neville, pidió Tracy. Esta vez Daphne sí se rió. Estoy de acuerdo con Hermione, te daré el otro flanco. Tracy sonrió. Millie los miró a todos. Ojalá me apoyaran así, susurró la chica. Daphne tomó a Millie del brazo. Ahora eres parte de nosotros, Millie. Todos nos cuidamos unos a otros y a nuestras familias. Amigos, añadió Susan. Amigos, coincidieron Hermione y Hannah. Hermanas, Tracy subió la apuesta. Daphne le sonrió. Hermanas. Cuando los demás compartieron su opinión, volvieron a salir. Harry estaba en el aire, volando contra MC Lagen y una chica de Hufflepuff a la que no reconocía. Iba a tener que hacerle saber a los demás que su derecho sobre su hijo era absoluto. Ese mismo día, Bosques de Albania. Llevaban 3 días deambulando por el bosque. Devon se negó a dejarlo aparecer, diciendo que llamaría demasiado la atención. En cambio, se abrieron paso entre arroyos, lodazales fangosos y espesos matorrales. Si Sevires no lo sabía, el hombre lo hacía a propósito. Quería salir de allí, no pasar otra noche en este desastre. ¿Por qué no lo hemos encontrado todavía?, preguntó Sevires. No quiere ser encontrado, respondió el hombre lobo. Sevires frunció el ceño. Podía sentir la oscura mancha en el bosque. Le ponía los pelos de punta, y cada día que pasaban allí, la marca en su brazo se oscurecía y el viejo dolor familiar regresaba. Había algo en estos bosques vinculado al Señor Oscuro. Devon se detuvo y preparó el arco y la flecha en sus manos. Sevires sabía que debía contenerse. Se oyó el crujido de una ramita no muy lejos y un ciervo salió disparado de repente de un matorral. Se detuvo al verlos, mostrando su cuerpo tenso. Devon levantó el arco y tensó lentamente la flecha. Había algo en la punta de la flecha que a Sevires le pareció extraño. Estaba hecha de un metal opaco, con runas y algunas líneas plateadas. Había algo en ella que le provocó un escalofrío. No quería que esa flecha lo tocara. El ciervo se sobresaltó al oír un ruido a sus espaldas y echó a correr antes de que algo largo, grueso como su pierna y silbante saliera disparado de repente. Se tambaleó hacia atrás. Nunca había visto una serpiente de ese tamaño. La serpiente lo enganchó y lo envolvió con su cuerpo. El ciervo luchó, balando con un grito agudo. La serpiente lo atacó una vez, 2 veces.
La sangre salpicó el suelo. Tañido. Observó la flecha volar. Era rápida. La serpiente apenas tuvo tiempo de girar la cabeza hacia el sonido antes de que la flecha se le clavara en el costado. Se oyó un silbido que llenó el claro. Devon ya se movía, con otra flecha clavada. Sevires observó el punto donde había impactado la primera flecha. Se estaba volviendo negro y abrasador. La serpiente se desenrolló e intentó cargar contra ellos antes de que el arco volviera a sonar. La serpiente esquiva la flecha. Sus vívidos ojos rojos están fijos en el hombre. Sevires apuntó con su varita. Evade Kedibra. La serpiente evitó el hechizo, esquivó otra flecha y se dispuso a atacar antes de que Devon se quitara la capa y desenvainara su espada. Sevires lanzó algunas maldiciones asesinas más antes de que el hombre lobo se acercara y golpeara a la serpiente mientras ésta atacaba, antes de que su espada silbara al caer. Ambos se movieron a una velocidad increíble. La espada golpeó a la serpiente, pero en lugar de partirla por la mitad, solo cortó aproximadamente una cuarta parte de su grosor. La serpiente siseó de dolor y retrocedió. Intentó retirarse. Con un rugido de ira, Devon saltó hacia adelante y la atravesó con la espada, clavándola en el suelo a media altura. Intentó arremeter, pero el hombre lobo fue igual de rápido, desviando la mordedura y sacando uno de sus cuchillos. «Quítate del camino», ordenó Sevires. El hombre lobo retrocedió y, cuando la serpiente intentó atacar de nuevo, Sevires logró lanzarle una maldición asesina. Se detuvo a mitad del ataque y cayó pesadamente al suelo del bosque. Devon estaba listo para atacar, mostrando los dientes y gruñendo. El hombre soltó una retahíla de lo que Sevires asumió eran palabrotas cuando fue evidente que la serpiente no volvería a moverse. Lo que llamó la atención de Sevires fue el exudado negro y el humo que salían de la herida de la espada. Dio un paso tentativo y lanzó un hechizo de detección. El rastro del Señor Oscuro cubría a la criatura. Sentirlo le repugnaba. Al lanzarlo, salió más lodo negro y el humo comenzó a condensarse. Retrocedió un paso. Devon seguía maldiciendo en su lengua materna. Da un paso atrás, advirtió Sevires. Devon se detuvo y miró la serpiente. El humo era ahora una nube de 1 metro de diámetro. Creyó ver ojos rojos y entonces su brazo empezó a arder, como si un atizador al rojo vivo lo quemara. Siseó de dolor y se agarró el brazo. Entonces, el traidor muestra su verdadera cara, dijo una voz en su cabeza. Sevires abrió mucho los ojos. Se apresuró a asegurarse de que sus escudos de oclumancia estuvieran en su sitio. Mi señor, dijo Sevires, sorprendido. Devon gruñó. ¿Estás sirviendo a la oscuridad? La nube se movió. No, espetó Sevires. Sacó un frasco ornamentado de su bolsillo y comenzó a cantar. La nube pareció comprender lo que hacía y gritó con furia. Cargó contra Sevires y, justo cuando pronunció la última palabra, las llamas apenas le rozaron el antebrazo cuando la criatura fue absorbida repentinamente por el frasco. El dolor que estalló en él fue peor que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. Empezó a gritar y no supo cuánto tiempo le quedaba. Lo siguiente que supo fue que Devon estaba de pie junto a él, con espada y cuchillo en mano. Empujó a Sevires boca arriba con el pie. Sevires se quedó allí tendido, jadeando y luchando contra el dolor. ¿Qué fue eso?, preguntó Devon. Un espectro, logró decir entre dientes apretados. El hombre gruñó. Entonces debería ser devuelto a donde pertenece, dijo Devon. No, gritó Sevires, viendo demasiado tarde lo que pretendía el hombre. La espada cayó. Era un contenedor que Alves le había ayudado a hacer antes de irse. Estaba destinado a contener el espíritu libre que debía liberar del Horrocrux. Esto parecía diferente. La espada atravesó el frasco y el sonido de un alma con un dolor insoportable desgarró el bosque. La espada brilló con un azul intenso. El dolor en su brazo estalló de nuevo y Sevires gritó. Cuando la negrura de su visión se aclaró, estaba en el suelo del bosque. El día había anochecido. Parpadeó un par de veces y vio la espada aún atravesada por el frasco y clavada en el suelo. Una masa negra que se movía débilmente intentaba escapar del frasco. Devon estaba sentado a unos metros de distancia, con un pequeño fuego encendido. ¿Qué hiciste?, graznó Sevires. La espada se quedó sin casi nada de magia, dijo Devon, masticando algo. Esa maldita cosa no muere.
parpadeó. ¿Qué? Esa espada la hicieron mis antepasados. Hemos sido guardianes de estos bosques durante milenios. Llevo meses cazándola. ¿Qué es? Sebires obligó a su cuerpo dolorido a incorporarse. Un espectro. Un cuchillo llegó a la mano de Devon y apuntó a Sebires. Eso no es un espectro. Esa espada está hecha para destruir a los no muertos. ¿Qué es? El globo negro se tambaleó e intentó moverse en la otra dirección, pero no llegó muy lejos. La espada lo mantenía en su lugar. Algo repugnante y antinatural que juro destruir. Necesitamos encontrar su guarida y ver qué hay allí. Hay algo más que estoy buscando, le dijo Sebires. El hombre lobo lo miró fijamente. Por la mañana, estamos en un lugar demasiado peligroso para andar de noche. Sebires gruñó. Necesitaba terminar con esto. Esa masa negra tenía que morir. Intentó incorporarse y apenas lo logró. Por la mañana, asintió Sebires, dándose cuenta de que quizá no estuviera en las mejores condiciones para continuar, sobre todo si había otra serpiente gigante como esa. Una vez que nuestro contrato esté terminado, quiero que te vayas de aquí. Si te vuelvo a ver después de la luna llena, te mataré, dijo Devon sin ambajes. Créeme, no tengo intención de volver jamás. Ahora, necesito hacer un nuevo recipiente para esa cosa. Sacó su varita e invocó una roca antes de repetir el proceso que había usado con el frasco. Con suerte, lo tendría listo para la mañana siguiente. 19 de septiembre de 1994 Hagwitz, Escocia. Hermione se despertó como siempre. Era lunes, así que se encontraría con los chicos a las 6:15 para ir a los campos de entrenamiento. Bostezando, se escabulló de la cama, intentando no despertar a Lavender, Parvati y Fay. No eran madrugadoras y a menudo no bajaban al gran comedor hasta las 8 para desayunar a toda prisa. Sin embargo, ella no tenía ese lujo. Harry insistía en que iba a seguir con el entrenamiento del verano y que ella no aflojaría. Cada mañana le resultaba más fácil convencerse de que Harry era su hermano. En la mayoría de los sentidos, lo era, pero llevaba años enamorada de él. A veces le dolía ver cuánto le gustaba Daphne y que ahora estaban en un acuerdo de noviazgo, pero era feliz. Algo que no había sido mucho en los 2 años y medio que lo conocía. Convencerse de que Harry era su hermano pasó a un segundo plano esta mañana cuando fue a buscar su chándal y encontró algunos regalos encima. Parpadeando, se dio cuenta de que sus amigos se habían acordado de su cumpleaños este año. Los 2 últimos años fueron un poco solitarios, sin sus padres para celebrarlo, pero tampoco le había dado mucha importancia a Ron ni a Harry. Simplemente estaba feliz de tener 2 amigos. Este año, tenía más. Desde la Pascua pasada, cuando Hannah la invitó a su casa para la pijamada, sentía que se había acercado a los 2 Hufflepuff y a los 2 Slytherin, tan cerca que sabía que Daphne era buena persona y buena para Harry. Fue eso lo que hizo que sus celos se calmaran y aceptara que Harry la quería, pero no de esa manera. Al mirar la pila de regalos, vio que había más de lo que esperaba. La miró rápidamente. Harry, Daphne, Tracy, Neville, Blaise, Millicent, Ron, ese la sorprendió. Hannah, Susan, 3 de sus padres. Incluso los nombres de Roger y Story estaban pegados a un regalo cada uno. 13 paquetes envueltos. Era más de lo que jamás había recibido ni esperado. Ella no pudo evitar que se le formara una lágrima y la dejara caer. Sabiendo que solo tenía 10 minutos antes de bajar a la sala común, abrió los 3 que le habían dado sus padres y decidió guardar los demás para más tarde. Había un jersey nuevo de Gryffindor, que se puso enseguida. 3 libros sobre el Visengamot. Amelia o alguien debió de haberles ayudado con eso. El último le hizo llorar de nuevo. Era una foto mágica de ella y sus padres. Quienquiera que les hubiera ayudado a conseguirla recibiría un gran abrazo hoy. Lo puso en su mesita de noche y los demás regalos en su cama. Nadie los quería, pero tampoco quería que estuvieran a la vista. Abajo, en la sala común, Harry estaba apoyado contra la pared entre las escaleras. Neville estaba en una silla mientras Ron parecía desmayado otra vez en un sillón junto al fuego. Ella fue directa hacia Harry, sintiendo que él tenía algo que ver. La abrazó fuerte y él la rodeó con un brazo. «Feliz cumpleaños», le dijo. «Gracias»,
dijo ella contra su pecho. Era incluso más alto que el año pasado. Ella apenas medía 1,60 metros y él debía de rondar el 1,70. Lamento habernos perdido los últimos años, respondió Harry. Ella sonrió y sorbió por la nariz. Siempre parecía que teníamos otras preocupaciones. Cuando ella se apartó, Neville le deseó un feliz cumpleaños. Ella lo abrazó mientras Harry se acercaba a Ron y le daba un golpe en el hombro. Ron se sobresaltó y miró a su alrededor. «Oh, feliz cumpleaños, HHH. HHH, Hermione», dijo con un gran bostezo. En las últimas semanas, Ron había asistido a la mayoría de las sesiones de estudio y había sido más amable con ella. «Gracias», le sonrió. «Vamos, los demás estarán esperando», le dijo Harry. Llegaron al campo y ella se detuvo al entrar. Todos los que frecuentaban estaban allí, al igual que 3 mesas pequeñas. Daphne pensó que les gustaría un desayuno de cumpleaños y Babbling nos dio permiso. Una enorme sonrisa se dibujó en su rostro y lo abrazó de nuevo, antes de correr a abrazar a una sorprendida Daphne. «Gracias», le susurró a su amiga. «Harry mencionó que no había celebrado tu cumpleaños», dijo, devolviéndole el abrazo brevemente. Hermione se apartó, sabiendo que a Daphne no le gustaba mostrar tanta emoción allí. Todas las mesas tenían hechizos de calentamiento sobre ellas y Roger, Blaise y Hannah estaban sacando un montón de cosas para el desayuno de unas cestas y poniéndolas sobre las mesas. Susan y Hannah la abrazaron. Ernie y Blaise toleraron su abrazo. Sintió un ligero rubor después de abrazar a Blaise. El chico era tranquilo y no solía tocar a nadie fuera de las salas de práctica. No se había dado cuenta de que su cuerpo se había endurecido durante el verano. No se sentía tan duro como Harry, pero estaba empezando a hacerlo. Fue un desayuno maravilloso, y el resto del día se sintió como si flotara en el aire. No fue hasta después de comer que pudo llegar al resto de su montón de regalos. Saltó a la cama, dejando su bolso olvidado sin contemplaciones al pie de la cama. Mirando la pila, no supo por dónde empezar. Después de unos cuantos, decidió dejar los de Daphne y Harry para el final. Obviamente, ellos habían sido quienes organizaron las cosas, dándoles importancia. El de Ron fue el primero. Era un sextante para astronomía. Al mirarlo, se quedó atónita. Ron y todos los Weasley siempre eran muy sensibles con el dinero que tenían. Este valía al menos 25 galeones y era mucho mejor que el estándar que había conseguido con sus materiales originales de Hogwarts, que les había costado a sus padres poco más de 3. No estaba segura de si era Ron intentando congraciarse con ella o si realmente había cambiado. Había cambiado mucho desde su regreso, sobre todo después de ganarse ese premio con Harry y ella. Casi todas las noches seguía contando la historia del troll, la partida de ajedrez y lo que pasó con Lockhart. Pronto tuvo un surtido de libros, un juego de plumas autoentintables, varios dulces y un par de botas de bruja nuevas como las que había admirado en Tracy durante el verano. Cuando abrió el regalo de Blaise, arqueó las cejas. Eran 2 libros. Uno que había admirado en Flourish y Blotts cuando todos habían ido al callejón Diagon. La cubierta de cuero rojo estaba en un idioma que ella sabía que era el galimatías. Era una guía de entrenamiento para romper maldiciones, la que los goblins publicaban para aquellos que querían ser tejedores de runas o rompedores de maldiciones para el banco. Sus padres le habían dicho que era demasiado caro, pero ahora estaba en sus manos. El segundo libro fue un libro sobre galimatías. Los miró fijamente un rato. De nuevo, el chico, casi siempre callado, la había sorprendido. Su curiosidad triunfó y abrió el libro sobre Gobbledygook, sin darse cuenta de que no había abierto los 2 últimos paquetes. No fue hasta que Fay llegó unas horas después a dejar su mochila que Hermione se sobresaltó de la lectura. «¿Qué pasa con todos esos paquetes y envoltorios?», preguntó Fay. Hermione levantó la vista, parpadeando. Su mente intentaba asimilar el lenguaje de los duendes y no prestaba atención. «¿Qué?», preguntó. «Todos los paquetes y envoltorios. ¿Es tu cumpleaños?». Hermione sonrió. «Hoy cumplo 15», dijo, mientras su cerebro seguía archivando todo lo que había leído. «Oh, ojalá lo hubiera sabido. Feliz cumpleaños. Lavender, Parvati y yo te habríamos comprado algo y un pastel»,
dijo la niña. No os preocupéis. Nunca se lo dije a ninguno de vosotros, respondió Hermione. ¿Conseguiste algo bueno? Excelente, en realidad. Parece que te perdiste dos, asintió Fay, sentándose en su cama junto a Hermione. Hermione parpadeó de nuevo y bajó la mirada. Vio los paquetes de Harry y Daphne. El de Harry era pequeño. El de Daphne era, obviamente, otro libro. Ah, sí, lo hice. Primero cogió el de Daphne y lo abrió para encontrar un libro viejo encuadernado en cuero y una nota. Oh, mi padre te ha permitido tomar prestado esto por un año. No se lo prestes a nadie más que a mí o a Storie. Harry ha mencionado cuánto le han ayudado sus clases de oclumancia. Dado tu amor por el conocimiento y los beneficios que la oclumancia puede brindar para la retención de información, entre otros aspectos, los Potter y los Gringres han accedido a apoyar tu formación en esta materia. Mantenga este libro seguro, oculto y en buenas condiciones. Tu amigo, Daphne, Hermione parpadeó al leer la nota. Había leído sobre oclumancia y sabía que Harry estaba recibiendo entrenamiento como parte de su terapia, pero no había imaginado que tendría la oportunidad de aprender por sí misma. Se quedó sin palabras. Bueno, ¿qué pasa?, preguntó Fay. Abrió la boca una o dos veces antes de decir algo especial. Volviendo a leer la nota, sintió curiosidad por lo que Harry le había regalado. Abrió el regalo y encontró una pequeña agenda. Al abrirla, encontró una nota de Harry. Oh, Hermione, espero que te guste la nueva agenda. Siempre nos molestas con nuestros horarios de estudio. Este es especial. Convencí a la sanadora Tonks para que empiece a enseñarte oclumancia y ya he pagado las clases para el próximo año. Encontrarás todas las citas aquí, y si necesitan cambiarse, la sanadora Tonks tiene una copia para ajustar los horarios. Espero que no te moleste que escriba, pero agregué todos tus horarios de clases, entrenamientos y grupos de estudio para que ella lo sepa. Puedes cambiarlo siguiendo las instrucciones en la página interior. Espero que te guste esto, acosar, o un planificador. Es solo una broma, ¿no?, rió Fay. Hermione la cerró y la acercó a su pecho. El corazón le latía con fuerza. Este había sido el mejor cumpleaños de su vida y saberlo en su cama era, sin duda, casi invaluable. No es broma. Fay se rió de su sonrisa boba. Bueno, espero que me den una escoba nueva para mi cumpleaños. Voy a ver a la Vipar. Ya casi es la hora de cenar. ¿Vienes? Hermione negó con la cabeza. En un rato, respondió. Fay salió de la habitación y Hermione recorrió con las manos sus nuevos premios, una agenda con lecciones de oclumancia, un libro de Gringres sobre el tema, la guía de estudio de runas de cuero rojo y el libro sobre galimatías. Para ella, todo esto era invaluable.